Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Y el otro día la verdad que no quedaba muy poco de esta lectura bíblica del Evangelio de Marcos en el capítulo 6, en estos versos del 30 al 44. Quedaba poco para concluir, pero la verdad que no me quería arriesgar, ya que no me quiero forzar, ya que tengo que ir despacio después de la intervención para mi buena recuperación. Y la verdad que me sabía mal porque quedaba poco, pero así lo creí conveniente. Así que si les parece, vamos a concluir con esta lectura hasta el verso 44 del capítulo 6, ya que nos quedaban algunas cosas que compartir con la congregación. ¿Amén? ¿Les parece bien? Amén. Al que no estuvo el otro día, cualquier cosa no se acuerda, es el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Hicimos la lectura del verso 30 al verso 44, lectura que no haremos nuevamente hoy. Y yo les pongo un poquito en contexto de lo que aconteció. ¿Amén? ¿Estamos todos aquí ya? Amén. Bien, comenzamos el sermón y nuestra lectura con el retorno de los discípulos después de esta misión evangelística, este parón de instrucción para poner en práctica lo que aprendían. Esto es muy interesante que el Señor lo hacía, que no todo era teórica, sino que también estaba la práctica. El Señor hacía así: venga, ahora vamos a pararnos, iros y poner en práctica todo lo que os he enseñado. Porque aprendemos para hacer, mis hermanos. No aprendemos para aprender, aprendemos para hacer. Aquí el Señor no nos convierte en ratones de biblioteca. No. Nos convierte en hombres y mujeres del Señor que lo que aprenden lo tienen que manifestar en las acciones, tanto en su vida como en el servicio de la extensión del Evangelio de su Hijo. Y después de regresar, le dan el reporte a nuestro Señor Jesús, hablan todas las maravillas que el Señor ha hecho con ellos, y de la extenuación del viaje, de la extenuación del agotamiento de tanto servir al Señor. Nuestro Señor Jesús toma la determinación de proporcionar descanso a los apóstoles. ¿Y qué hace? Los mete en una barca, se mete Él con ellos y van en dirección a lugares desiertos para que descansen. Lugares desiertos, como dijimos, lugares con menos afluencia de gente para que el descanso pudiera ser efectivo, ya que a donde iban y había gente, el trabajo era automático. Se van a Betsaida, pero resulta que el plan les sale mal porque de alguna manera observan quién se sube a la barca con los 12 y observan de que es Jesús el Nazareno, aquel hombre popular del primer siglo que se sube en la barca con los 12. Saben que van a ir a 6 kilómetros en dirección a Betsaida y un montón de personas, ya dan la cifra entre los que estaban allí y los que viajaron, rodearon de alguna manera la ribera del lago para encontrarse con Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron allí, esta multitud de gente que fue corriendo 16 kilómetros y se encontraron con ellos en los 6 kilómetros que hicieron con barca, se encontraron en Betsaida con esta gran multitud de gente y no pudieron descansar como querían. Jesús no les dio, de alguna manera, una excusa, y la tenía, de decir: hermanos, está muy cansados mis discípulos, mañana os atendemos, sino que teniendo compasión de ellos, dice la Escritura, les atendió. ¿Por qué tenía compasión de ellos? ¿Se acuerdan? Tenía compasión de ellos porque vio una gran multitud que eran como ovejas que no tenían pastor. Eran ovejas que no tenían pastor, y el Señor, al ver ovejas que no tenían pastor, no podía quedarse de brazos cruzados, ya que Él es el pastor, con P mayúscula, de las ovejas. Amén. Y Él, como el gran pastor de las ovejas, las pastoreó. ¿Cómo las pastoreó? ¿Recuerdan? Enseñándoles muchas cosas. Porque el pastoreo verdadero, obviamente que está el trato personal, obviamente que está el seguimiento diario y continuo, obviamente que está el momento puntual en el cual el pastor tiene que estar las 24 horas del día operativo para atender la necesidad del pueblo, pero el pastoreo esencial tiene que ver con la enseñanza continua de la palabra desde el púlpito en las iglesias locales hacia la congregación. Desde aquí su palabra, el pastor pastorea, el pastor cuida, el pastor alimenta, el pastor protege, el pastor ahuyenta a los lobos, el pastor nutre, etcétera, etcétera, etcétera.
Por tanto, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, entendiendo que esto es lo principal sin dejar de hacer aquello. Porque, como ya dijimos, no tiene ningún sentido de que solo prediques de aquí y te mantengas al margen indiferente de lo que al pueblo le pase. Eso no es ser pastor. Un pastor tiene que tener ambas cosas. ¿Pero por qué se hace énfasis? Y hoy otra vez hago énfasis en esto, porque resulta ser que parece ser que esto no tiene como importancia hoy. Es como si fuera, bueno, si dices alguna cosa, vale, pero yo soy más de... No, no, mis hermanos, no se equivoquen. El pastoreo se hace desde el púlpito. Es así, así lo enseña la Escritura. Y el pastor, con P mayúscula, pastoreó a las ovejas que no tenían pastor, enseñándoles muchas cosas, porque así es como se pastorea. Les pastoreó a tal grado que se hizo de noche. Les enseñó llegando hasta la noche. Cuando llegó la noche, los discípulos le importunaron y le dijeron, bueno, despídelos ya, porque es muy tarde, son muchas personas, no tenemos nada que darles de comer. Y Jesús otra vez, nuevamente, los alecciona y glorifica al Señor, diciéndoles algo que de alguna manera es el centro de esta porción de las Escrituras. Dadles vosotros de comer. Amén. Dadles vosotros de comer. Que los despida, no, no. Dadles vosotros de comer. Porque el Señor les enseñó dos principios fundamentales. ¿Lo recuerdan? Sí. Lo que estuvimos diciendo el otro día, yo se lo recuerdo de nuevo. Y recuérdenlo, apúntenlo, memorícenlo, tomen notas en sus Biblias, mis hermanos. El Señor les enseñó dos principios fundamentales con este dadles vosotros de comer. En primera instancia, la responsabilidad de no poder eludir la necesidad que se te presenta. Uno es responsable con las necesidades que Dios pone a tu paso, sean de la índole que sean. Obviamente habrá cosas que no puedas entender porque no tienen las capacidades suficientes, pero en el 90% de los casos Dios te pone delante las situaciones y el servicio para poder hacer aquello que Dios te demanda. ¿Y qué te hace? ¿Cuál es la segunda enseñanza? No solo que tienes responsabilidad de suplir, sino que también tienes la capacidad para poder hacerlo. Amén. Y no hay excusa de decir, no, es que yo no valgo, yo no sirvo, yo no sé, se lo delego a otro. No, 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 no. Delegar lo que te sale al frente a otro no es encargarte de ello, es escurrir el bulto. Sino que como Dios te da las capacidades, aprende a potenciar las capacidades que Dios te da en Él y atiende las necesidades que te salgan al paso. Porque yo creo que tú tienes oídos para escuchar, boca para aconsejar, hombro para que lloren en Él y un cacho de pan para compartir. ¿Sí? Amén. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Y más o menos por aquí nos quedamos. Y como decía, Jesús aprovechaba cada momento para sacarle partido a la situación. Aprovechaba cada instante para hacer dos cosas: instruir al pueblo y glorificar a Dios. Y esa tiene que ser nuestra pauta de camino. ¿Se han dado cuenta? O sea, nosotros no podemos estar despistados. ¿Por qué? Porque cada instante es bueno. ¿Para qué? Para poder glorificar a Dios por medio de nuestra vida. Cada instante es bueno para poder predicar su evangelio. Cada instante es bueno para poder ayudar a un hermano. Cada instante es bueno para poder recibir del hermano. Todos los instantes son buenos para poder tener eso presente y ponerlo por práctica. Él le daba la gloria al Señor y enseñó a sus discípulos una gran lección. Pero como hemos dicho, les enseñó y les enseñó que tenían una responsabilidad y que no podían eludirla. Pero hay una enseñanza que a mi modo de ver está implícita y es sumamente importante, y hemos hablado de ello en la semana pasada y en estos días, y es que el verdadero descanso proviene del agotador servicio. Es una enseñanza que les da. ¿Por qué? Porque los lleva a descansar. Sin embargo, no les da ningún descanso. No prevalece el descanso ante el servicio. ¿Se han dado cuenta? O sea, quiere llevarlos a descansar, pero el servicio está por encima del descanso. ¿Se merecían descansar? Sí. ¿Estaban agotados? Sí. Pero el servicio prevaleció por encima del descanso. Por tanto, hay una enseñanza implícita en este dadles vosotros de comer, que va más allá de la responsabilidad y va más allá de la capacitación. Tiene que ver que con el verdadero descanso, o sea, en el verdadero trabajo se obtiene el verdadero descanso.
Y esto es una paradoja, o sea, algo que parece que no sea, pero es. Algo que es en apariencia contradictorio, pero que no es contradictorio. Y es que mientras en la vida secular el descanso te da descanso, en la vida en el Señor el trabajo te da descanso. Amén. ¿Es de locos o no es de locos? Amén. Jesús, aunque deseaba darles descanso a sus apóstoles, no fue motivo para dejar de servir. El cansancio que tenían, es más, Jesús sabía que el servicio, en ese servicio, encontraría el verdadero descanso y ellos encontrarían el verdadero descanso. A nivel físico todos sabemos que la inactividad agota y que el trabajo fortalece. Es increíble, ¿eh? La inactividad agota. Sin embargo, el trabajo, la persona activa, fortalece el cuerpo, está más fuerte que el que no hace nada. Pero a nivel espiritual, mis hermanos, es exactamente igual. Y como hemos dicho, es algo paradójico. Cuanto más nos desgastamos, más nos fortalecemos. Podemos ver cómo la fortaleza de los hombres de Dios a lo largo de toda la historia bíblica y la historia de la Iglesia del Señor ha estado caracterizada por el agotamiento extremo, y cuanto más agotados estaban, más fortalecidos se les veía. Podemos ver cómo en su servicio inagotable su fuerza y sus frutos se multiplicaban. Es por eso que dice la Escritura que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por tanto, noten la paradoja, insisto, solo se multiplica la fuerza cuando llegas al cero. ¿Sí? Porque la multiplicación la hace Dios cuando no tienes ninguna fuerza. Amén. Dice, Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por tanto, el que no llega a cero no se multiplica. Amén. Porque Dios no prometió multiplicar por 1, por 2, por 3, por 10, por 12. Dios promete multiplicar por 0. ¿Eso qué significa? Que la multiplicación de mi fuerza vendrá cuando venga el verdadero agotamiento. Así que si quieres descansar, agótate. Amén. Porque cuando llegues a cero, el Señor te proporciona el descanso. Amén. Y eso es algo que debemos aprender, que aunque físicamente acabemos por los suelos, nuestras almas estarán cada vez más fortalecidas, porque es en la guerra donde se sanan todas las heridas, mis hermanos. Amén. Es en la guerra donde se sanan todas las heridas. Según los sinópticos, fue en general a los 12 que se les puso a prueba con este acontecimiento de la alimentación a tantas miles de personas. Ya que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero el Evangelio de Juan nos enseña cuál fue el proceso, de cómo comienza todo esto en particular. Y si leemos Juan capítulo 6, versos 5 y 6, que es el paralelo de los sinópticos en cuanto a esta multiplicación específica de los alimentos, vemos con que empieza con Felipe la cosa. Felipe lo coge, lo llama y le dice, bueno, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo les damos de comer? Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, concretamente a uno de los 12, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ya estaba trazando su plan el Señor para glorificar a Dios y para enseñarlos. No sé si es que Felipe era el más necesitado de aprender dicha lección, o quizá era el primero el que tenía más cerca para comenzar a gestar su plan, para manifestar su gloria y discipular a sus discípulos, valga la redundancia. Pero con el compendio de los sinópticos y Juan sabemos el total de la historia. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Eso es lo que dijeron. Los discípulos cometieron el error de hacer cálculos. Los discípulos cometieron el error común de calcular. Cometieron el error que cometemos todos en la mayoría de ocasiones, y es enfocarnos en el problema en vez de poner la mirada en Jesús. Amén. Es empezar a coger nuestra libreta y empezar a poner los apuntes de todas las dificultades que tenemos para conseguir tal cosa que el Señor nos demanda.
No tengo esto, mira cómo tengo esto, mira mi vida, mira mi casa, mira mi esto, mira mi hijo, mira mi padre, mira mi hermano, mira mi mujer, mira esto, mira la economía, y empezamos a hacer cuentas de todo. Y claro, cuando terminamos de hacer cuentas, al igual que los discípulos, decimos, por 200 denarios quieres que vayamos a comprar de comer. Hacemos exactamente lo mismo, hacemos cálculos, contamos a la multitud en vez de ver a Jesús. Amén. Y es lo que hicieron los discípulos. Dadles vosotros de comer, hicieron, se giraron, una gran multitud ahí, dijeron, ¿cómo? Y las multitudes de cabezas contaminaron la fe de los discípulos. Pero mis hermanos, yo creo que un dadles vosotros de comer bastaba, porque el dadles vosotros de comer salió de la boca de Jesús. Amén. Amén. Y ese dadles vosotros de comer tendría que ser suficiente para nosotros siempre. Y que ese dadles vosotros de comer estuviera por encima de cualquier dificultad que se presentara delante. Y que fuera suficientemente aliento para tener confianza y servir al Señor como toca. Y lo triste de esto es que no solo lo hacemos esto cuando vemos una gran multitud de problemas que suman más de 15.000, sino que hacemos esto en lo cotidiano de cada día. Verdad, amén, verdad. En cosas insignificantes nos asfixiamos. Amén, es verdad. No decimos por 200 denarios cuando vemos a 15.000 personas, sino lo decimos cuando vemos a una. Cuando en el día a día se tuerce lo más mínimo nuestro día, ya estamos poniéndonos las manos en la cabeza y diciendo, no podemos. Cuando el Señor ya de buena mañana te dijo, dadle vosotros de comer. Los discípulos hicieron exactamente eso. Si hay aquí más de 10.000 personas o 15, a saber la cuenta, 5.000 sin contar mujeres ni niños, ni con 200 denarios podríamos. El denario era el equivalente a un salario de un día de trabajo. Por tanto, está diciendo que ni con 200 días de salario podríamos pagarle, qué sé yo, ¿cuánto es? 7 meses, 1.000 euristas, 7.000 euros no podríamos comprar de comer para poder pagarles todo esto. Podemos ver cómo el fracaso ante la prueba era más que evidente y su incredulidad era notoria, a pesar de haber sido testigos de su constante provisión. No estamos hablando con personas que no eran testigos, o sea, estaban ajenas al margen de la información de que tenían un Dios que proveía, de un Jesús que improvisaba unos milagros impresionantes. Ellos eran conocedores como constantemente en las Escrituras hablaba de la provisión de Dios. Y no era algo que estaba al margen de ellos, porque no eran idólatras griegos, sino que eran parte del pueblo de Israel, y conocían que sus antepasados, sus padres, se beneficiaron de la mano dadivosa del Señor. Es que no se acordaban que en el desierto por más de 40 años su calzado no se rompió, su vestido no se puso harapiento, siempre tenían maná y codornices y los alimentó el Señor. ¿Es que acaso no se acuerdan del profeta Elías, de cómo la harina de la tinaja, el aceite de la vasija no disminuían? ¿No se acordaban? ¿O qué pasa aquí? Es que no se acordaban que caminaban, que su Maestro, que su Señor, que su Cristo era alguien que proveía de una manera sobrenatural. Es que no estuvieron presentes en las bodas de Caná, que multiplicó, que transformó el agua en vino. Aún así ellos solo veían a gente. La cantidad, el dinero, la dificultad, la logística, no creyeron en las palabras de Jesús, ni en su poder. Dadles vosotros de comer, insisto, siempre debería ser más que suficiente, mis hermanos. Amén. El pueblo de Israel, la Iglesia del Señor, hemos padecido esto durante tantos y tantos años. ¿Se acuerdan del rey David? Un rey Saúl, ungido por el Señor, con un ejército de Israel que tenía las promesas de la tierra, delante de los filisteos, enemigos principales de Israel y de su Dios, mofándose de su Dios y de su pueblo.
Y tuvo que venir un pastor para poder derrotarlo. Porque mientras que ellos veían cabezas y multitudes y 3 metros de gigante y una coraza y una lanza y un escudo, David solo veía algo, una injuria, una ofensa al Dios verdadero y al Dios verdadero que era el Dios de los ejércitos. Amén. Por eso, más tarde pudo escribir justificadamente y con causa el rey David en el Salmo 34, 7 y 8. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Amén. Y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que ¿qué? Que confía en él. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Jesús, después de ver la incredulidad de los discípulos, se dispuso a demostrarles cuánto se equivocaban. Y dice el verso 38, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. La pregunta de Jesús ya advirtió lo que se venía, porque obviamente por lógica entendemos de que Jesús no le estaba preguntando a ver si les alcanzaba. Porque aunque tuvieran muchas provisiones, Jesús sabía que por muchas provisiones que tuvieran, no iban a tener tan cantidad de provisiones para alimentar a más de 10.000 personas. Sino que Jesús les estaba preguntando, a ver qué tenéis, que con lo que tengáis yo haré. Amén. ¿Qué es lo que tenéis en vuestras manos? Según Juan, solo tenían el almuerzo de un niño. Porque fue el almuerzo de un niño lo que le presentaron. Un poquito de pan y un poquito de pescado. Y entre paréntesis resaltamos la solidaridad de este niño, que teniendo su almuerzo, lo compartió. Y estoy seguro que lo dio porque era niño, porque si llega a ser adulto no lo da. ¿Saben por qué? Porque los adultos hubieran sumado. Y diciendo, ¿para qué quieres mi almuerzo para 15.000? Que estás loco, me lo quedo para mí. Pero en cambio la inocencia del niño dijo, un almuerzo, claro, tenedlo. Porque el niño no sumó, el niño solo escuchó la voz del que se lo pidió. Amén. ¿Qué tenéis? Aquí hay un niño que tiene algo que ofrecer. Por tanto, esa es la regla a la hora de dar. Entender que lo que tenemos no es nada, pero actuar como niños, inocentes en un contexto de plena confianza en el Señor, y entender que el cero en las manos del Señor es todo, y el todo sin el Señor no es nada. Amén. Por tanto, ¿qué tienes? Un almuerzo, ponlo en las manos del Señor, que alimentarás a 15.000. Así es el Señor. Así es el Señor. El verso 39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. La verdad es que no sabría decir exactamente por qué hizo recostar el Señor en grupos sobre la hierba de 100 en 100 y 50 en 50. Por un lado, no nos es extraño ver a Jesús obrando sus milagros de forma estrambótica, ¿verdad? Recuerdo cómo dio la vista a uno poniendo barro y escupiendo unas cosas muy raras, sanando a una persona con el borde de su manto. O sea, no es extraño ver algo estrambótico en los milagros del Señor, por tanto que lo recueste de grupos en grupos no es nada extraño de ver en la manera de actuar del Señor. Una posible explicación es que los separa por grupos y los hizo recostar para tener un número aproximado de los que eran. ¿Por qué? Sabemos que hay una cifra. Eran 5.000 sin contar mujeres y niños, por tanto contaron las cabezas de los varones. Por tanto sabemos que hicieron una suma y los evangelistas sabían la cantidad de varones que habían sin contar ni mujeres ni niños. Quizás sería porque los agruparon y pudieron contarlos. Y claro, ya me van a decir, pero no me estás diciendo ahora mismo que no se tiene que contar y ahora me estás diciendo que es bueno contar. Bueno, quiero deciros algo, es necesario hacer una cosa y hacer la otra, porque el Señor nos dice que aunque tenemos que actuar con una absoluta fe, esta fe no tiene que ser una fe que atropelle, tiene que ser una fe que vaya en consonancia con lo que la palabra establece. Nosotros no podemos ir a ciegas en un contexto de confianza, sí, pero en un contexto de que todo vale. Porque lo que creemos y lo que confesamos tiene que estar supeditado a la orden de la bendita palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, verso 15, ¿qué pues? ¿Oraremos con el Espíritu? Pregunto, ¿tenemos que orar con el Espíritu?
¿Sí o no? Amén. Tenemos que orar con el Espíritu. Pero dice, pero también oraré con el entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque yo no puedo balbucear lo que me apetezca. Y yo no puedo orar lo que yo quiera. Y no todo vale, el Señor sabe, el Señor ve el corazón. Obviamente que la ignorancia, el Señor la pasa por alto, y mientras que una persona aprende es normal. Pero no es como, no, yo oro como quiero porque todo vale, porque lo hago de corazón. No, error. Porque la Escritura dice que orarás con el Espíritu, pero también orarás con el entendimiento. Dice, cantaré con el Espíritu. Dice, pero cantaré también con el entendimiento. Obviamente que tenemos que cantar con el Espíritu en el alma, pero también tenemos que saber lo que cantamos. ¿Por qué estoy diciendo esto con lo que nos lleva en nuestro contexto de esta historia? Porque aunque no tenemos que contar en un contexto de que la fe tiene que ser suficiente si hay una orden divina, eso no significa que nos pongamos una venda en los ojos y no sepamos administrar todo lo que tenemos delante, tal cual lo dictamina la Escritura. ¿Han entendido esto? Amén. Aunque los pilares de la oración descansan en la fe, también descansan en el conocimiento, mis hermanos. Ya que debemos pedir conforme a su voluntad, y para ello necesitamos ser conocedores de dos cosas: de la necesidad que tenemos delante nuestra para poder pedir, y por otro lado, qué dice la Escritura al respecto. Por tanto, tenemos que saber lo que tenemos delante, y tenemos que pedir y actuar en consonancia a lo que la Escritura dice en base a lo que me encuentro delante. Por tanto, la fe actúa con el conocimiento. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Os lo explico otra vez? ¿Lo habéis entendido? Por otro lado, quizás sea este el motivo, quizás sea este el motivo por el cual contaron a estas personas. Por otro lado, el otro día escuché un sermón de un hermano que relacionaba este acontecimiento, me hizo bien y fue curioso, con aspectos antiguotestamentarios marcando la profecía en este tiempo. Y entre ellos se encontraba el Salmo 23. Y es muy curioso, ya que, ¿qué es lo que encontramos en este relato? Encontramos un pastor, encontramos unas ovejas, encontramos un alimento y encontramos un descanso junto a verdes prados, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Salmo 23 y su comienzo? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto, parece ser que se esté replicando el Salmo 23 en esa escena, ya que vemos al pastor pastoreando, al pastor alimentando y al pastor dando cobijo y descanso al lado de lugares de verdes pastos. Amén. Porque si hay un pastor es Él, mis hermanos. Amén. Y Él se ocupa de pastorear a sus ovejas. Amén. Ya vamos terminando. El 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y bendijo y los partió, los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. 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 Jesús levantó los ojos al cielo para orar. Levantó los ojos al cielo para orar. Es una costumbre innata. ¿Sí? Ni las personas que tienen instrucción, será raro que alguien mire al suelo cuando pide algo. Amén. Obviamente que oras y te inclinas tu cabeza, pero parece ser que tu mirada se pone, mira hacia el cielo. Por eso leemos expresiones como el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿A qué se refería? A lo alto, de donde vendrá mi socorro. Porque la mirada puesta al cielo, porque entendemos que el cielo es algo elevado, algo que no tiene que ver con la tierra, algo espiritual, algo que está fuera de esta dimensión terrenal, el rey de los cielos, el reino de los cielos, y por eso miramos hacia arriba. Pero también es algo extraño, ya que Dios en realidad es más grande que los cielos. Amén. Si Dios estuviera en los cielos serían más grandes que Dios. Porque para que Dios esté en los cielos, tiene que ser el cielo más grande para que pueda cobijar a Dios. Y esto es algo extraño, que no pretendo en absoluto en explicar porque me perdería. Pero sí que nos hace entender algo, que Dios es lo más grande que existe. Amén. Gloria a Dios. Amén.
No hay nada más grande que Dios. El cielo no es más grande que Dios. Dios es el cielo. Amén. Dios no está en un lugar, Él es el lugar. Amén. Dicen los que entienden que tuvo que hacerse hueco para que la humanidad existiera. Porque no hay nada que esté al margen y separado de Él. Y tuvo que hacer un experimento y crear como una nada de Él para poder albergar a la humanidad, ya que Dios está en todo. ¿O no? Amén. La plenitud que lo llena en todo. No hay un lugar donde Dios no esté. Por tanto, mirar a los cielos es una manera natural de dirigirnos a Dios, pero quiero decirte algo, casa de David, que me oyes, Dios es más grande que el cielo. Amén. Aleluya. Dios es más grande que el cielo. Podemos ver en este gesto de Jesús a la hora de orar a Dios cómo bendijo los alimentos. En cada parte tenemos enseñanza, mis hermanos. En cada parte sí, prestamos atención, aprendemos en todas nuestras áreas a la hora de vivir. ¿Usted se ha preguntado a veces por qué damos gracias por los alimentos o por qué bendecimos los alimentos? ¿Se lo ha preguntado o simplemente lo hace porque lo hace todo el mundo? Cuando uno lo hace con sentido, pues, y con concepto y con conocimiento bíblico, todo toma una dimensión más profunda y más consciente de lo que uno hace. Date cuenta y dense cuenta de que el mandamiento en cuanto a los alimentos, según Deuteronomio capítulo 8, verso 10, tiene que ver con la acción que hace, con la oración que uno hace después de comer. Dice, comerás, te saciarás y darás gracias. Por tanto, uno se sienta encima de la mesa, come, y después de comer, da gracias al Señor. Y es algo que debemos hacer, dar gracias al Señor por lo que comemos. Pero fíjense que bendecir los alimentos y dar gracias por ellos antes, lo vemos aquí replicado en la persona del Señor. Amén. Antes de partir, dio gracias. Amén. Antes de repartir, miró los ojos al cielo y dio gracias por los alimentos que tenía. Por tanto, nosotros haremos bien si damos gracias antes y si damos gracias después. ¿Entienden esto? Amén. Esta porción de las Escrituras dice que bendijo los alimentos, pero vemos en Juan que también dice que dio gracias por ellos. Esta frase se la escuché hace una eternidad al pastor Atencia de Barcelona, y son de esas frases que se me quedaron en la retina grabadas. No sé por qué, hay frases que se te quedan grabadas para siempre. Y el hermano predicando decía, dadle al Señor gracias por lo que uno tiene, por lo que tienes, y Él añadirá aquello que necesitas. Amén. Dale gracias a Dios por lo que tienes y Él añadirá todo aquello que necesitas. Esto no quiere decir, mis hermanos, y no quiero confundirles, que siempre que pidas por lo que te falte, se te dará aquello que pidas. Pero sí sabemos que siempre y cuando demos gracias por lo que tenemos, aunque no nos alcance y a veces necesitemos, estaremos en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Siempre que tenga algo y yo pida, estoy seguro que el Señor casi siempre, por una manera o de otra, da provisión. Amén. A veces como tú quieres, no. Porque tú tienes planes y el Señor los gira. Pero siempre da provisión. Pero hay algo que estoy seguro que no faltará. Y es que si tú das gracias por lo que tienes, estarás en la perfecta consonancia con el Señor. Y aunque pases necesidad, estarás necesitado de cosas, pero nunca necesitado de Él. Amén. Otra vez, aunque pases necesidad, estarás necesitado de cosas, pero nunca necesitado de Él. Porque el que da gracias por lo que tiene, honra a Dios con todo su ser y con toda su vida. Y el Señor de toda provisión, antes que la dádiva, se da a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Y cuando te das cuenta y nos despejamos de que lo tenemos a Él, las carencias no son tantas carencias. La necesidad no es tanta necesidad. Porque tienes algo que te llena por completo, que es a Él. En cambio, en ocasiones estamos llenos de cosas y vacíos por dentro. Amén. Verdad. Porque nunca lo material llenará tu corazón, pero en cambio Él llenará toda tu alma. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Tener al Señor es lo más importante. Amén. Es lo más importante. Amén. Si leemos bien, en ningún momento el Señor pide, sino que da gracias. Coge los alimentos y da gracias.
No hay una oración que diga, bueno Señor, hay 15.000 personas. No, gracias Señor. Y el Señor hace. Y es así como tenemos que actuar. Gracias Señor, ¿qué harás? No sé. Lo que tú hagas bien hecho está. Pero gracias. Amén. Pero gracias. Amén. El milagro tiene un nivel sobrenatural impresionante. Es algo que no sé, que no tiene... que te lo intentas imaginar. ¿Usted se ha intentado imaginar alguna vez este milagro? Yo me he imaginado, no sé. Yo me acuerdo en la película de Jesús que empiezan a volcar los panes y los peces como si fuera eso y los vacían y cuando los dejan en el suelo se vuelven a llenar. Y se veía la cara de los apóstoles de una felicidad, una cosa. No se les veía cansados, se les veía increíbles, como diciendo, ¿qué pasa aquí? Imagínense la cantidad si esto fuera un mendrugo de pan, así de pequeño, y yo consiguiera a las 17 personas que estamos congregados con el límite de aforo, darles una barra a cada uno, sería algo increíble, ¿no? Amén. Hacer así, Antonio, ten, una barra. Ahora, Clark, ten, una barra. Molina, ten una barra. Y ¿pero qué es esto? Pues imagínense 15.000 personas. Va a pasar. El milagro impresionante. Amén. Porque tenemos un Dios de provisión. Y el milagro no concluye con lo que da, sino como termina. Porque no tenemos un Dios que haga un milagro a medias, sino un milagro que sobra. Amén. Ya que dice que cuando terminaron no quedó justo, sino que sobraron 12 cestas llenas. Amén. No solo le dieron de comer a todos, sino que sobró, mis hermanos. Sobraron 12 cestas. 12. ¿Por qué 12? No tengo ni idea. Yo pensando en casa digo, a lo mejor era una cesta para cada apóstol para que pensara y reaccionara y recapacitara de la incredulidad que tuvo antes del milagro. Llevaros una cesta cada uno para vuestra casa y reflexionad. Amén. Una cesta para cada uno, para vuestra casa. Mirad los peces y mirad los panes y mirad quién soy yo. Amén. Porque la incredulidad de ellos estoy seguro que cambió cuando vieron la cantidad de alimento para todos. Amén. En conclusión diremos que el relato comienza con la intención de descansar. Así comienza el relato, con la intención de descansar, y termina con unos discípulos que no solo no pudieron descansar, sino que sirvieron exhaustamente, continuamente y hasta la extenuación a más de 15.000 personas. Amén. Fueron a descansar y estuvieron toda la noche escuchando con los 15.000 el sermón de Jesús. Y después repartiendo a esos 15.000, primero colocando a esos 15.000 por grupo, 12, mis hermanos, 12 personas. Venga, tú aquí, recuéstate, otros 100, Tomás, Pedro, Juan, tú por allí, otros aquí, todo sin parar. Y después, venga, repartir vosotros el alimento. Venga, tú por aquí, tú por allí, venga, vamos a repartir 15.000, 10.000, ¿cuántas personas? Mujeres y niños. Y cuando terminan, cuando ya está, Señor, ya lo hemos hecho todo, recoger lo que falta. Vale, Señor. ¿Qué os ha sobrado? Recogiendo todo lo que falta. Los llevó a descansar y los hizo descansar, pero no de la manera que ellos querían. Los hizo descansar sirviendo. Amén. Los llevó al otro lado, al lugar desierto, y se trajo a la multitud con él. Porque a Jesús no le pilló de espanto, él sabía todo lo que iba a pasar. Y los llevó a descansar, René, pero a descansar trabajando. Amén. Porque solo en el trabajo viene el verdadero descanso. En el nombre del Señor. Amén. Así que espero que estas enseñanzas maravillosas que faltaban por esta porción de las Escrituras hayan completado lo del otro día y hayamos salido enriquecidos de estos versos del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Continuaremos, si el Señor lo permite, para la semana que viene, para el domingo, para el miércoles. Inclina tu cabeza y vamos a dar gracias.